Con los saludos respectivos. En esta oportunidad voy a exponer y explicar mi trabajo correspondiente al módulo formativo de arrancadores suaves y variadores de frecuencia. El tema es instalación y configuración de variador de frecuencia mediante control remoto para bombeo de agua. En el planteamiento del trabajo nos menciona que la empresa agroindustrial cuenta con un sistema de bombeo para el regadío de sus cultivos. Este sistema cuenta con una bomba de agua de 30 HP 220 voltios trifásico, la cual trabaja con un flujo constante de agua para todos los cultivos existentes. Y nos menciona que por lo tanto el responsable de campo ha solicitado a la gerencia contratar a un técnico electricista con el fin de elaborar el procedimiento para la instalación y configuración de variador de frecuencia mediante control remoto por pulsadores y potenciómetro externo, para controlar el flujo de agua según lo requerido. Para ello se requiere primero realizar el esquema de fuerza y mando del sistema planteado y segundo realizar la configuración de variador de frecuencia para el sistema planteado, ¿no? En cuanto a la configuración, lo tenemos aquí, configuración del variador, ajustes de parámetros del motor, donde podemos encontrar la frecuencia estándar, la tensión nominal, la frecuencia nominal, la corriente nominal del motor, velocidad nominal y cos-phi, ¿no? Todos estos datos son referentes al motor que vamos a utilizar, el cual va a estar trabajando a 60 Hz, ¿no? Ajustes de los parámetros básicos del variador de frecuencia, tenemos por ejemplo el tiempo de aceleración 10 segundos, el de desaceleración 10 segundos, frecuencia mínima 5 Hz, la máxima 60, la corriente nominal 103,1 amperios, marcha atrás está configurado como LI2. Para la preselección de las velocidades, como en este caso vamos a necesitar 3 velocidades como mínimo, utilizamos PS4 para 4 velocidades, ¿no? LI3 al energizarse va a funcionar con 20 Hz, LI4 en 35 Hz, y en caso se energizasen los dos, va a funcionar a una frecuencia de 60 Hz, ¿no? Tenemos también los ajustes de parámetros de control, eso para el control del potenciómetro externo, control de referencia, utilizamos la salida AI1, al cual se alimentará de 10 voltios, ¿no? Y el control de comando es a 2 hilos. En caso de preselección de velocidades, el control de comando más requerido en estos momentos es el de 2 hilos, ¿no? A continuación voy a mostrarles el circuito de mando y control. Tenemos el circuito del variador. Para que el variador pueda funcionar necesita este enclavamiento, ¿no? Para este contactor, y procede a funcionar el variador. El circuito de fuerza, donde encontramos el disyuntor, el contactor que debe estar energizado para que funcione el variador de frecuencia y el motor trifásico, ¿no? El circuito de control, este vendría a ser el variador. Tenemos como frecuencia mínima 1 Hz, frecuencia máxima 60 Hz, ¿no? La segunda velocidad preseleccionada es 20 Hz, la tercera 35 y la cuarta 60 Hz. Controla 2 hilos y aceptamos la opción de potenciómetro analógico, ¿no? El cual vendría a ser este pequeño aparato aquí, ¿no? También tenemos el circuito de mando por contactores, donde podemos encontrar el disyuntor, el pulsador de stop, la primera velocidad, la velocidad mínima, la segunda velocidad, velocidad media, y la tercera velocidad, velocidad máxima, ¿no? Cuando KM1 y KM2 están energizados, se selecciona la primera velocidad, ¿no? Cuando KM1 y KM3 están energizados, es la segunda. Y cuando están energizados todos los contactores, vendría a ser la velocidad máxima, ¿no? Voy a proceder con la simulación. Primero, principal, tenemos que activar los disyuntores. Como todos tienen el mismo nombre, se activan a la vez. Y como primer proceso, tenemos que enclavar el contactor, ¿no? Para que el variador de frecuencia pueda funcionar. Lo enclavamos y el variador se enciende. Bueno, en este caso tendríamos las entradas del variador de frecuencia I1, I2, I3 e I4, ¿no? I2 no se utiliza porque vendría a ser la marcha atrás, y como es una electrobomba, lo que necesitamos es que expulse agua, ¿no? Por ende solo se utiliza la marcha adelante I1. Y aquí nos indica que cuando I1 e I3 están energizados, se manifiesta la velocidad mínima. Cuando está I1 e I4, la velocidad media. Y cuando están energizados los tres, vendría a ser la velocidad máxima, ¿no? Como les mencioné, este vendría a ser el potenciómetro externo. Y procedemos con la simulación del circuito.
En este primer caso, la velocidad mínima que vendría a ser con la velocidad 1. Como estaba configurado para 20 Hz, podemos observar que el variador va a subir hasta 20 Hz. Y observamos que KM1 y KM2 se energizan, por ende I1 e I3, ¿no? Viniendo a ser la velocidad mínima. Eh, el tiempo que demora es el tiempo programado en el variador de frecuencia, ¿no? En este caso, si queremos pasar a la velocidad 2, lo presionamos de igual manera y sale el servicio KM2, ¿no? Y entrando KM1 y KM3 vendría a energizarse I1 e I4. Por ende, la velocidad media que es 35 Hz, ¿no? Por este contacto cerrado de KM3 sale el servicio KM2 y KM1 siempre se mantiene energizado, ¿no? Porque el motor tiene que estar encendido para que pueda funcionar. Todo en sentido horario. Ahora bien, la velocidad máxima, que es la velocidad 3, como podemos observar, se energizan todos los contactores y todas las entradas, tanto I1, I3 e I4, ¿no? Llegando a una frecuencia de 60 Hz. Siendo esta la velocidad máxima, y en todo caso si queremos disminuir o pasar de una velocidad a otra, por ejemplo la velocidad mínima que es la 1, mediante este contacto cerrado del pulsador que viene a ser del pulsador de la velocidad 1, sale de servicio KM4 y KM3, ¿no? Tanto el pulsador de la velocidad 1 y el pulsador de la velocidad 2 son pulsadores de doble contacto. Aquí están sus contactos cerrados para que puedan sacar de servicio cuando queramos utilizar alguna de estas dos velocidades, ¿no? De igual manera, si queremos pasar de la velocidad mínima a la velocidad máxima en primera instancia, se activan todos los contactores. De igual manera, si queremos la velocidad 2, saca de servicio a KM2 y a KM4, ¿no? Y la frecuencia comienza a variar según lo que nosotros requerimos. Este vendría a ser el funcionamiento en base a un circuito utilizando contactores. Ahora bien, mediante PLC también se puede realizar este circuito con el mismo principio de funcionamiento, ¿no? Tenemos aquí el circuito de mando en PLC. Está el pulsador de stop, el pulsador de marcha velocidad 1, el pulsador de marcha de velocidad 2 y el pulsador de marcha velocidad 3, ¿no? Alimentamos con una línea monofásica, línea y neutro. Es un PLC logo. Y en las salidas se alimenta con un voltaje de 24 voltios, ¿no? Que este voltaje nos puede proporcionar el mismo variador de frecuencia, ¿no? De igual manera le conectamos un potenciómetro externo, perdón. Y al 24 voltios lo alimentamos a las salidas que necesitamos del PLC, ¿no? En este caso van a ser tres. La primera salida se va a I1 del variador, la segunda a I3 y la tercera a I4, ¿no? Este vendría a ser el circuito de mando. Y la programación en el programa sería este de aquí, programación en logo, en PLC. Tenemos el stop como entrada I1, velocidad 1 como entrada I2, velocidad 2 como entrada I3 y la tercera velocidad como entrada I4, ¿no? La primera salida, como ya vimos anteriormente, viene a ser Q1 y LI3 y LI4 vienen a ser las otras dos salidas del PLC, ¿no? Procedemos con la simulación. En este caso podemos utilizar, que igual que en el circuito de contactores, cualquier velocidad en primera instancia, ¿no? Por ejemplo, queremos I4, la velocidad máxima que vendría a ser. Se energizan todas las salidas del PLC. Por ende, esta vendría a ser la velocidad máxima que ya estaba programado para 60 Hz, ¿no? Queremos pasar a la velocidad media. Sale del servicio Q2 LI3. Esta vendría a ser la velocidad media que es 35 Hz, ¿no? Funcionando Q1 y Q3, viniendo a ser las entradas I1 e I4 del variador de frecuencia, ¿no? Y si queremos la velocidad media, de igual manera. Mediante los contactos de set y reset, podemos hacer que tanto Q1, Q2 o Q3 se energicen en cualquier momento, ¿no? Por ejemplo, queremos pasar de la velocidad mínima a la velocidad máxima de igual manera, presionamos y se energiza toda la salida, ¿no? Y en todo caso, si queremos que se detenga el circuito o el funcionamiento, presionamos stop y salen de servicio todo, ¿no? Y ese vendría a ser el circuito de programación en PLC, ¿no? En cuanto al trabajo,
tenemos ya los circuitos colocados. El circuito de variador de frecuencia. Este presenta sí o sí un contactor de enclavamiento, ¿no? Para que pueda funcionar de mejor manera. En caso de fallas, de igual manera el variador presenta sus propias medidas de seguridad. También tenemos el circuito de control en el variador de frecuencia, con el potenciómetro, ¿no? Y el circuito mediante contactores, también el circuito de mando por PLC y por último el circuito de programación en Lobo, ¿no? Ahora, en todo caso, ¿por qué no utilizamos el potenciómetro externo? Esto es más que nada porque cuando está funcionando el variador de frecuencia a una velocidad preseleccionada, el potenciómetro externo, perdón, no puede aumentar o disminuir la velocidad, ¿no? Es por ello que no hemos usado el potenciómetro externo en este caso. Pero si queremos, podemos utilizarlo de igual manera, siempre y cuando el motor esté funcionando a su velocidad inicial, ¿no? En este caso que vendría a ser la primera velocidad. Las velocidades preseleccionadas son del segundo a la cuarta. Y bueno, este vendría a ser el circuito en KSIMU con todos los circuitos referentes al funcionamiento de la electrobomba, circuito del variador, circuito de fuerza, de control y circuito de mando mediante contactores. De igual manera, la programación en el PLC, si queremos utilizarlo. Y eso sería todo por la explicación del trabajo final. Gracias.